esta hora presentamos a Juan Balistreri, trayendo a la memoria espiritual palabras dichas con sentido eterno. En esta ocasión bajo el tema Sin destinatarios no hay evangelio, parte 8. Si usted y yo hemos leído la palabra, nos damos cuenta que permanecer en aquello que Dios nos ha hablado es determinante para que la palabra oída cumpla el propósito por la cual fue enviada. Y hay envases a donde las cosas se evaporan y se van, pero hay envases y recipientes que están diseñados para perpetuar cosas. Y ese es el punto, que nosotros tengamos la calidad de perpetuar lo eterno. Y es por eso que este cuerpo, que hoy parece ser un recipiente flojo, se transformará en un recipiente que contenerá eternamente aquello que ha sido depositado en nuestras vidas. Entonces nosotros no tenemos una esperanza de no morirnos nunca, sino que tenemos más bien la perspectiva de que aquello que ha sido impartido en nuestra vida sea eternamente. Eso es racionalmente entendible si se revela la palabra a nuestro espíritu. Esta necesidad de entender que el recipiente tiene que estar construido desde el espíritu de ser uno. Esta es la idea, que el recipiente no esté quebrado, que no esté agrietado, número uno, en mi persona, que no esté agrietado, número dos, en el matrimonio, que no esté agrietado, número tres, en la familia. Por lo tanto, no estará agrietado en la iglesia. Todas las instituciones que Dios creó, las creó con el sentido de recipiente, de que si Dios creó al hombre es para que éste pueda tener, retener y manifestar a Dios. Lo mismo con el matrimonio, la familia y la iglesia. Y dentro de ese concepto entran las naciones, pero pensamos y creemos que en ese diseño es en el que Dios nos está hablando. Por eso salió en la palabra que acabamos de oír la necesidad de entender los conceptos de lo que es la familia en el sentido del uno en el que Dios lo creó. Quiero comenzar compartiendo una palabra que el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo. Es importante entender antes de leer Timoteo que la realidad de la iglesia en la que está Timoteo no es la realidad de la efervescente iglesia que se nos acaba de citar, que es la que todos queremos volver a ver en medio nuestro, que es la iglesia que trastorna el mundo. Para los días de Timoteo, Pablo tiene que estimular a Timoteo. La realidad de la iglesia de Timoteo en 30 años ha perdido efervescencia, ha perdido la dinámica de la iglesia. Estamos hablando de 30 años, ¿cuánto más si estamos hablando de 2000? O sea, algo tiene que ser retocado. Tenemos que volver a los principios que nos animan como personas en Cristo a creer que aquello que un día fue, puede y va a ser real con nosotros. Esa es la idea del evangelio. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 15, está apelando a que él desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cualquier persona, por más neófito que sea o nuevo en la fe, entendería que Pablo no está estimulando a Timoteo a que vaya a las escrituras para tener la salvación del alma. No está hablando allí de la salvación en función del pecado, sino que está hablando de que vaya a las escrituras, porque las escrituras pueden despertar principios de sabiduría para que aquella salvación que ya es una realidad en Timoteo sea una realidad total. La idea allí de que vaya a las escrituras no es para alimentar la salvación del perdón de mis pecados,
sino entender que en las Escrituras vamos a encontrar principios sabios para avivar a este Timoteo que necesita avivar algo en su espíritu que por alguna causa no está funcionando al nivel que tiene que funcionar. Y Pablo le aconseja a que vaya a las Escrituras. Entonces las Escrituras en la mente de Pablo ocupan un lugar: hacerte sabio, es decir, despertarte a la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El sentido es, si nosotros tenemos una sana confrontación con las Escrituras, no nos vamos a volver teólogos, sino que nos vamos a volver más sabios. Vamos a ampliar nuestra capacidad para entender aquello que Dios está queriendo decir. Para eso es que las Escrituras las tenemos. ¿Cuántos de ustedes portan una Biblia en libro o en iPad? Pero ¿por qué? Porque tenemos la conciencia que siempre las Escrituras no están para usarla como un ídolo. No está para que usted y yo la paseemos por todos lados, sino más bien para abrirnos ventanas de sabiduría. Y lo hemos visto una y otra vez en esta plataforma y en otra vez, cómo desde una escritura se puede abrir una puerta a donde la revelación tenga la posibilidad de entrar a nuestra vida y producir aquello por lo cual Dios lo envía. Entonces Pablo aconseja a Timoteo a que vaya a las Escrituras, no para hacer una doctrina, no para ser salvo en el sentido de la salvación primaria, sino que el evangelio que se le había encomendado a Timoteo y que él está desarrollando en una geografía, no es para tener gente metida dando testimonio de cómo Dios lo sacó del alcohol, sino que el evangelio está pensado para que a donde estemos todo sea salvo. Todo aquello que Dios creó y diseñó debe de volver al sistema de Dios. Cuando leamos las Escrituras en esta mañana, es clave que la leamos desde esa perspectiva. No con la perspectiva de retroceder a un viejo pacto, sino de buscar una ventana de sabiduría. Buscar una acción espiritual. Yo le llamo a las Escrituras o al Antiguo Testamento el freezer de Dios. Dios durante 4000 años estuvo viendo acciones en los hombres que de alguna manera se encargó de frizarlas en la eternidad. La metió en el freezer. ¿Para qué usted pone algo en el freezer? Para detener una ley, que es la ley de la termodinámica. Si usted compra 1 kilo de carne y lo deja arriba de la mesa de su casa, a los 3 días estará podrido. Pero si usted lo mete en el freezer, usted altera la ley de la termodinámica, que dice que cuando las moléculas se mueven generan calor, y cuando generan calor generan desgaste, y si generan desgaste se pudre. Entonces usted lo pone al freezer y el freezer tiene la habilidad de congelar la molécula. Todo lo que se movía queda quieto. Entonces usted puede tener 1 kilo de carne 6 meses allí y luego desfrizarlo y volver a comerlo en sus días. Entonces, cuando Dios vio algunas cosas, si entendemos que estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, yo entiendo que por inspiración es: yo quiero que algunas historias queden frisadas en el tiempo, porque habrá un tiempo, algún día, habrá generaciones que tendrán la tecnología de mi espíritu para desfrizar las historias viejas del pasado y meterla bajo el freezer de la revelación y convertirla en pan para su generación. La revelación de Cristo hace que si la demanda es pan, no historia bíblica, si la demanda es pan, Dios proveerá a tu vida personas que colaborarán a desfrizar las viejas historias de la Biblia en pan para el día de hoy. Y te lo digo en un sentido claro, en el sentido entendible. Hay una multitud de pan, no hay razón para que el pueblo de Dios tenga hambre, porque la palabra de Dios está lista para revelarse al pueblo de Dios. Hay suficiente pan. No necesitamos andar comiendo basura religiosa
cuando por la palabra de Dios podemos vivir, que fue lo que dijo Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que Dios va a desfrizar de la eternidad y la va a convertir en pan. Toda la mentalidad apostólica en la iglesia es la tecnología de Dios. ¿Para qué? Para poner pan en la mesa de los hijos y alimentar a la iglesia. Entonces, cuando apelemos a las escrituras, apelamos a ella ¿con qué? Con la tecnología del Espíritu. ¿Para qué? Mire, si yo le doy a usted un bife, hablando en argentino, si yo le doy a usted una tortilla frisada, ¿yo lo estoy atendiendo bien a usted? ¿Le estoy dando una tortilla, sí o no? ¿Le estoy dando comida, sí o no? ¿Lo alimentará? ¿Se sentirá usted a gusto? Bueno, eso pasa lo mismo. Si la palabra, si las escrituras no pasan por el proceso tecnológico de la vida del Espíritu, de un ministro competente, puedo dar palabra, puedo leer Biblia, puedo leer versículos, pero lo que te estoy tirando es un pedazo de cosa dura que no va a producir la vida por la cual Dios permitió que hoy pudiésemos tener las escrituras. Entonces las escrituras se pueden volver una letra que te mata o un pedazo de pan que te da vida. Todo dependerá de la tecnología que uses para que aquella palabra que ha sido dada en tu vida sea una realidad, sea pan, sea vida, porque al final seremos lo que hemos comido. ¿Y de qué nos importa esto en el asunto del recipiente? Porque en realidad toda la palabra ha sido frisada, ha sido detenida. Por eso pueden pasar generaciones y generaciones sin ver la plenitud de aquello por cual Dios lo creó. Entonces, cuando la vida apostólica aparece en la iglesia, no aparece para crear un nuevo rango entre las personas, a donde ahora el pastor que tiene 10 iglesias necesita ser apóstol. No aparece con una mentalidad de rango, sino que aparece como una tecnología adecuada que puede, por el Espíritu, hacer que las frías palabras de una historia bíblica usted la reciba como pan en su vida, que le dé fuerza, que seamos fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. No será por leer la Biblia. Hay gente que dice: yo leo la Biblia todos los días aunque no me funciona nada. Claro, si la comes frisada vas a terminar sin dientes. Gracias a Dios por el microondas de estos ámbitos, que mete la palabra que está dura en la historia, pero la hace pan para tus días y se convierte vida a tu espíritu. Con eso en mente es que entendemos que el gran problema de la historia no ha sido el trono de Dios, sino la gobernabilidad de los hombres. Entonces, cuando hablamos de gobierno, está bien, pero gobierno incluye las dos partes: el que gobierna y los gobernables. Nosotros no podemos discutir el trono de Dios. De alguna manera, todo lo que se nos está hablando es la sustancia del Evangelio. Pero ¿qué pasaría si nos fuéramos de aquí y esa palabra no gobierna nuestras vidas? Pero la va a gobernar porque por algo Dios la habla. Dios, si la desfrisa es porque hay que comerla, porque ya no la podemos frizar más. Por eso no podemos jugar con la palabra revelada. Nosotros no podemos, usted puede jugar mientras que tiene la carne en el freezer, pero el día que usted fue expuesto a una palabra de Dios y Dios se la revela, usted no tiene más marcha atrás, porque no hay pecado más grande en la historia del hombre que retroceder a una palabra que Dios reveló a tu espíritu. Ya prácticamente no tiene marcha atrás. En el sentido del propósito habló, porque nos volvemos en personas hostiles hacia otros en la vida de la construcción de lo que Dios quiere traer. Diga conmigo: gobierno y gobernabilidad. Que alguien esté gobernando en cualquier nivel de la vida, eso está lejos de ser gobernabilidad. Entonces, cuando hablamos del uno, no estamos hablando ni discutiendo el gobierno de Dios, que tan claramente por el Espíritu se nos está impartiendo, sino que también estamos viendo a ver qué tan gobernables son las personas que estamos oyendo la palabra. El problema no estaba ni con Dios ni con la revelación en el monte, en el antiguo pacto. El problema era que los pueblos eran ingobernables. El recipiente debe de ser gobernable.
Y si Dios a todos los hombres y mujeres nacidos de nuevo nos metió en Cristo, es por un asunto de gobernabilidad. Por eso usted no puede tener a Cristo y además una familia. Usted no puede tener a Cristo y además ir a la iglesia, porque ya usted superaría a Dios. Usted no puede, no, yo tengo a Cristo, pero también tengo un trabajo, hermano. No. Si la razón por la cual Dios, es que dice que Él reconcilió todas las cosas en Cristo. Entonces, el Padre toca a Cristo y toca todas las cosas. Él no tiene a Cristo y además usted, porque usted está en Cristo. Entonces, la habilidad nuestra es entender la mentalidad de uno. No es una mentalidad pacifista de, bueno, ahora llévese bien con todo el mundo. No, es una mentalidad que se cultiva desde el uno, que se aplica al matrimonio en los casos de aquellos que están casados y de los que se van a casar, y de la familia, pero se va construyendo. El apóstol Pablo, cuando en Efesios comienza a hablar del matrimonio, él no está dando un curso matrimonial. A Pablo no era lo que le rompía la cabeza que los matrimonios en Roma se llevaran bien. Pablo no fue un predicador de campamento matrimonial. Pablo sabe que si la familia no puede vivir al uno, si el matrimonio no puede vivir al uno, en la progresión jamás podremos ser unos como iglesia. O sea, si primero usted no es uno con usted mismo, un día piensa una cosa, otro día piensa otra cosa, un día oye un CD, otro día oye otro CD, un día está bien con uno, otro día no está bien. O sea, primero tenemos que tener una unidad como personas. Gracias por estar presentes. Les invitamos a estar atentos a la continuación en la próxima entrega. Recuerden comentar y compartir nuestros contenidos.